Hola amigos, muy buenos días para todos. Tenemos hoy 31 de enero del 2025. Hoy termina el primer mes de este año. Vamos a comenzar un febrero que estacionalmente los febreros son años muy potentes. Febrero y octubre son los meses que estacionalmente mejor, por ejemplo, le va al Bitcoin. Tenemos también la expectativa de que es el primer año de este mandato de 4 años de Donald Trump, la economía líder a nivel mundial, que establece la pauta para la economía de todo el planeta. Así que, bueno, es un mes que termina con cosas muy interesantes. Quiero que me confirmen que me están escuchando muy bien e irles mencionando que, pues, entre otras cosas que vamos a hablar hoy, este señor, que es el director del Banco Central de República Checa, que iba como con mucho impulso. Muchas gracias, Pablo. Gracias, David. Entonces estamos conectados aquí. Les decía que este señor, que pues es el encargado de la dinámica para si es viable o no, o proponer o no lo de la reserva de Bitcoin en República Checa. Pues bueno, ya Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, pues se reunió con él, sí, se reunió con él, y en una entrevista Christine Lagarde dice, yo tengo confianza en que él ya recapacitó y como que no va a querer hacer eso del Bitcoin. Entonces, ahí vamos viendo cómo mientras los diferentes estados de Norteamérica, cada uno está creando su propia reserva, pues Europa evidentemente se está quedando atrás. Yo no la juzgo, yo no la culpo. Para ella, Bitcoin es un sistema que le falta mucha eficiencia en muchos aspectos y es algo de lo que vamos a hablar en la masterclass de mañana, porque algunos miembros de bancos centrales están mirando en otra dirección. Yo creo que ella es consciente de que como una reserva, no, si Estados Unidos y otros países van a empezar a crear esa reserva, si tú fueses un país así como un ente, como un individuo, pues tú no quieres ser el individuo que llega de último, porque si los primeros compraron en 100,000 y los últimos compran en 200,000, tal vez no tienen la posibilidad de posicionarse. Esto es un frenesí que probablemente vayamos a ver. Ya empiezan algunas especulaciones de que en Estados Unidos eso no va a pasar en el 2025. Primero hay que pasar unas ciertas barreras reglamentarias, pero sí es claro que como reserva, Bitcoin tiene un rol muy importante en el mundo, pero si vamos a hablar de un sistema tecnológicamente adecuado en términos de contabilidad distribuida para que las instituciones, ¿sí?, los bancos, los individuos y los países puedan interactuar, pues evidentemente hay sistemas como la XRP Layer que son 1000 veces más barato, literal, 1000 veces más barato y también 1000 veces más veloces. Entonces, de eso vamos a hablar mañana, eso va a estar muy interesante. Pero entonces, claro, y ya sale el señor encargado de proponer o no proponer, promover o no promover, es el líder de esta parte en República Checa, a decir que como que mejor lo van a pensar un poco más. Entonces, eso en contraste con todo lo que está pasando al otro lado del planeta. Esta también es la razón por la cual vemos a una Europa que se está quedando atrás en todo, y es porque, pues, son los políticos tomando decisiones en unos ámbitos donde deberían haber más empresarios y más científicos. Los políticos llegan ahí a veces a demorar un poco más las dinámicas. Pero bueno, acuérdense, aquí no estamos para criticar a nadie, iremos viendo, al final se sabrá quién tiene la razón. Y si vamos revisando el SPY, como ustedes lo tienen en pantalla, compañeros, pueden ustedes ver en este momento un SPY que acaba de abrir con un potente gap al alza. Habíamos dicho que una vez viésemos la siguiente pauta, pues esa pauta nos iba a acercar a la zona del 609. Entonces, ayer a las 10 de la mañana, ¿qué era lo que estábamos viendo? Que íbamos a comprar call, sí o solo sí. Veíamos
la pauta. ¿Cuál era la pauta ayer a las 10 de la mañana? Esta velita de indecisión con un gap importante y pusimos esta tareita. ¿Quién compraba call a las 11 o a las 12? El que veía esta velita que estoy señalando aquí con el mouse. No ocurrió. O sea, no ocurrió. Eso no ocurrió. ¿Qué no ocurrió? Que pudiéramos acudir a la estrategia de vela confirmatoria del gap al alza. No, no ocurrió. ¿Y qué hizo el precio? Retrocedió de manera importante. ¿Por qué de manera importante? Porque desde el máximo de la vela de las 10 hasta el mínimo que lo vimos el día de ayer en la vela de las 12, esto hizo una caída de un 0.87%, es decir, cayó 5,27, o sea que nadie debió haber comprado call, definitivamente esta vela no nos lo permitía. Ojo, pero tampoco nadie debió haber comprado put. ¿Por qué? Porque dijimos que el suelo es el 600. No puede ser que usted me vea esta velita roja, diga, wow, envolvente en zona cara. No, cara no, porque aquí tenemos trazado el soporte del nivel 600. Cuando estamos tan cerca de un soporte o tan cerca de un piso, no compramos put, porque este nivel de soporte lo que representa es psicológicamente una zona en la que la gente compra, ¿sí? Cuando la gente compra, los precios van al alza, como ustedes están viendo. Desde el mínimo de esta vela hasta este instante, ya hemos subido un 1.2%. Eso es impresionante. O sea, hemos subido casi $7. Entonces, no se vale que alguien aquí haya dicho, ay, envolvente en zona cara. No, zona cara no, porque estamos cerca de un piso. Esto ya era zona barata. ¿Listo? ¿A cuánto estábamos? Estábamos a 1,36. Eso no alcanza, más aún cuando estábamos muy claramente diciendo que lo que estábamos esperando era ir a la zona del 609, como efectivamente está pasando. Entonces aquí nadie tuvo por qué haber comprado call ni a las 10 de la mañana, porque es una regla, además la vela era indecisión, ni a las 11 de la mañana, pues porque la vela era bajista, put tampoco porque estábamos en zona de soporte, pero aquí uno ya sí se pone atento, porque uno dice, wow, ya evidentemente el nivel 600 hizo su función. ¿Función de qué? De soporte. Y cuando rompe al alza el 603, uno se pone alerta. Ahora, ¿compramos call a las 12 del día? No, porque ahora el techo o la resistencia dinámica es esa línea roja que, pues, su nombre es promedio móvil de 50. Ahí en ese techo no podíamos. Miren después cómo el precio a la 1 de la tarde intenta caer y queda como un martillito, donde todavía el techo es el promedio móvil de 50. ¿Pero qué pasó a las 3? Ah, no, a las 2. La vela de las 3, esperen un segundito, me confundí con TradingView. Esperen un segundito, esto parece listo. La vela de las 2 rompe al alza el promedio móvil de 50 y, aunque no se posicionó a la altura de la vela de la tarea, ya nosotros podíamos ver claramente cómo el nivel 600 hizo su trabajo, cómo rompimos el 603, que era el otro nivel importante, y ya la confirmación es promedio móvil de 50 está roto. ¿Qué quería decir esto? Que ya las probabilidades estaban a favor del alza. Esto, muy probablemente los que más tienen tiempo acá pueden verlo con claridad. ¿Y por qué digo que pueden verlo con claridad? Porque es muy normal también sentir que esto acá es una zona de techo. Entonces, como que uno siente, no, esperemos a la velita de las 3, que era esta, ¿vale? Si alguien compró aquí o alguien compró acá, lo hizo muy bien, porque nuestra señal era una velita en esta zona de precios para ir al 609. Sin embargo, miren semejante volatilidad que tuvo esto en la última velita de la jornada. Esta caída aquí deterioró los contratos y después los recuperó. Y este es el tipo de kamikazes que emocionalmente impactan mucho a las personas. Ahora que estamos viendo, apertura arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer, amigos? Si usted compró ayer acá o usted compró ayer acá
y esto aquí arriba ya está positivo, deshágase de esos contratos porque hoy es viernes, hoy vencen. Germán, y si de pronto rompe el 609, sí, pues se perderá usted el trade. Pero el hecho de que esta vela haya deteriorado tanto los contratos, vea los contratos como si fueran un caucho. Una vez los estiran mucho, miren que esto aquí se estiró un montón, y después viene aquí arriba y se estira un montón, ya ellos empiezan a quedar como guanchones, como que ya no tienen tanta elasticidad, y siendo viernes usted no quiere exponerse. Entonces, si usted compró aquí o compró aquí y en este momento está positivo, deshágase de eso. Si en este momento no, Germán, tengo una pérdida del 5%, asuma esa pérdida. No, la pérdida es del 10%, asuma esa pérdida. ¿Listo? Esa es la recomendación. Ya si usted me dice, no, la pérdida es del 30%, que no creo, pues entonces yo le diría, bueno, pues ya usted decide si espera o qué, pero estamos ya en la zona alta, ¿sí? En la zona alta. Aquí es una oportunidad donde uno dice corto pérdidas o tomo las poquitas ganancias. Y si compro aquí, o ustedes me reportan ahí si alguien hizo una compra, ¿cómo está eso? ¿Listo? ¿Cómo está eso? Yo de todas maneras por aquí, hola Dayan, ¿me escuchas bien? Hola, hola, sí, por acá estoy, voy en carretera, pero escucho bien. Ah, bueno, para que fueras conduciendo. Pero bueno, ahí estás, listo, súper. Entonces seguimos aquí mirando esta parte y analizando. Quiero que me digan ustedes, compañeros, si alguien tomó decisiones frente a esa velita de las 3 o frente a esa velita de las 4, ¿sí? Si hicieron alguna compra, para yo no irme hasta por allá atrás, de pronto hayan reportado ustedes. Bueno, por aquí Sonia Viviana nos está diciendo cómo le fue a Apple ayer en los earnings. El earning per share, el EPS, 2.4 versus 2.35 esperado. O sea, esperaban que la ganancia por acción fuera de 2.3 y salió de 2.4. Súper. Los ingresos se esperaban de 124 mil millones en ese trimestre y punto uno. Y no salieron de 124.000.1, sino de 124.3. O sea, bien. Y nos dice aquí Sonia Viviana, los números, aunque en línea, destaca que las ventas del iPhone en China cayeron un 11%. Miren, mañana también en la masterclass, no solamente vamos a hablar de lo que está pasando a nivel macroeconómico con los países, sino también lo que está pasando a nivel de microeconomía con algunas empresas. Pero esas empresas son tan importantes por el sector en el que estás, por el sector en el que están influenciando la dinámica macro. Vamos a hablar específicamente, pero muy sencillo, de realmente qué está pasando detrás de DeepSeek, porque yo veo a algunos economistas hablando de DeepSeek como si ellos supieran de programación, de escribir código, de microprocesadores y de inteligencia artificial, y se toman muy a la ligera el asunto como de que no, eso de China, eso es ahí un montaje diciendo que se gastaron 5 millones cuando es evidente que se gastaron mucho más, y cuando están diciendo que ellos lograron con mucho menos empleados más de lo que generó OpenAI con semejante cantidad de empleados, y entonces eso es como una estafa de China. No, 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 no. Está pasando una cosa importantísima para el mundo. Miren, el mundo como lo conocemos en este momento para el 2025 finales va a ser una cosa bien, bien difícil, porque literal DeepSeek, y me tomé el tiempo de investigar, pero pues no con economistas, sino con gente que uno les escucha hablar y uno dice, Señor, ayúdame a entender, porque nada tiene que ver con con las cosas en las que uno se desenvuelve. Pero sí uno puede entender muy fácilmente que DeepSeek sí acaba de hacer algo muy importante para el mundo, y es abrir una ventana a través de la cual el mismo Nvidia se va a beneficiar un montón. El mismo OpenAI se va a beneficiar un montón. El mismo Meta y Apple se van a beneficiar un montón, pero se van a beneficiar un montón. ¿Y saben quiénes son los que más se van a beneficiar? Las personas. Porque DeepSeek, al trabajar a través de código abierto, le abrió las puertas a todos los programadores, a los ingenieros, a la gente que estaba fuera del juego, porque empresas como Microsoft, como Meta, aliándose con Nvidia para todo el tema de inteligencia artificial, estaban dejando del juego
a los que no tenían capital. ¿Y saben qué acaba de hacer DeepSeek? Abrió la puerta y dice, si usted no tiene capital, pero tiene ganas de trabajar y quiere seguir aprendiendo, usted va a poder competir con cualquier megacap. Usted como persona. Oh, eso me parece impresionante. Entonces, claro, los economistas que no entienden de estos temas, pero cuando una persona ya sabe mucho de algo, él quiere hablar como si fuera experto en algo que no entiende. Pues claro, se toman el tema a la ligera, pero nosotros vamos a vamos a tomar todo esto que está pasando con inteligencia artificial y vamos a entender por qué el ciclo que todo el mundo está esperando que debería acabarse, el ciclo alcista, la dinámica alcista debería acabarse en el 2025, podría ir más allá de lo que la gente está esperando. Porque casualmente estamos estudiando este libro y ustedes saben que no existen casualidades. La tecnología está empezando a desbloquear un montón de recursos y es por eso que es normal que veamos subidas, 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 como nadie lo está esperando, porque gracias a la tecnología se desbloquea mucho valor. En todos los sectores de la economía y en las diferentes industrias vamos a ver cómo se desbloquea, se desbloquea, se desbloquea valor, y ese valor ¿a dónde va a ir a dar? A la bolsa, a las criptomonedas y a nuestros activos, que también casualmente, porque Dayan a mí no me preguntó eso, Dayan les planteó cómo crear un portafolio para que usted tenga su primer $1.000.000. La meta es que en trading ontológico las personas empiezan a ver eso como una cosa normal, como por qué no tener o sea, como por qué no tener un milloncito en su patrimonio. Y todo esto está conjugándose con este mandato que inició el 20 de enero de este año. Donald Trump, toda una nueva era a nivel político, tecnológico, financiero, económico también. Y todo esto es como el caldo de cultivo hermoso para que las personas que nos estamos educando podamos ver las oportunidades de manera temprana. Por aquí les voy contando que por aquí nuestro compañero Luis Eduardo nos dice, realicé compra call en SPY a las 3 ayer. Y nos dice, vendido SPY call comprado en la vela de las 2 en automático al 60%. Qué bueno, creo que, pero es que aquí dice Alexander. Luis, cuéntanos porfa cómo te fue y a la apertura, cómo estaba, o déjenme ver que aquí, o cómo está en este momento, faltando 10 minutos para cerrar esta velita. Abrió arriba, se ha mantenido ahí arriba, pero ha fluctuado ahí en un rango. ¿Cómo ha llegado a estar ese contrato? Si le estaba haciendo seguimiento Luis Eduardo, que creo que sí. Alexander nos dice, vendido en la vela de las 4. Ah, bueno, entonces miren, Alexander compró el call a las 2 y se le vendió en automático a las 4. O sea, lo que hizo Alexander es que en esta velita no, compró justo después de la ruptura del promedio móvil de 50 y por aquí arriba se le vendió al 60%. No, pues ese sí, pues ese es el tipo de trades que son muy destacables, muy destacables. Excelente, Alexander. Muy bien. Rossi nos dice, ayer el call de SPY vendido a la apertura de OPA, ¿sirvió para el 100%? Quiere decir que escogiste un muy buen strike. Rossi, te voy a pedir un gran favor, dinos a qué hora compraste y cuál fue el strike. ¿A qué hora compraste y cuál fue el strike? Porque ese strike que elegiste, muy, muy buen strike. En el retroceso de la vela de las 4, obviamente se afectó duro, y estuvo en pérdidas duro, pero hoy a la apertura se te vendió el 100%. Amigos, ustedes sí se dan cuenta esta semana cómo ha sido de generoso el mercado, justo con las mentes que estaban preparadas para recibir esa generosidad. O sea, impresionante. Gladys dice, bendito es, se empieza a advertir de manera más contundente el despliegue de lo alto. El QFS, Sistema Financiero Cuántico. Upa, me gusta eso, Gladysita, muy conectada. Miren, ahora les voy, ¿saben cuál es el capítulo en el que voy de este libro? Se llama Gratitud. Este autor está diciendo unas cosas que todo el tiempo hablamos aquí, Es impresionante, ahorita les voy a mostrar, pero muy, muy, muy power. Y yo me siento como tan privilegiado porque a todos nos pasa, yo creo que a ustedes les ha pasado, que uno a veces, desde la ignorancia, se quiere comparar con todo el mundo, ¿cierto? Y cuando uno se compara, ahí pasan varias cositas que no son tan chéveres. Siempre que te comparas, pues evidentemente vas a encontrar personas que tú sientes como que
tú vas más adelante, ¿cierto? Pero la mente casi no se fija en eso. La mente, ¿saben en qué se fija? En que cuando te comparas siempre vas a encontrar gente que sabe más que tú. Y cuando uno se compara, el problema es que empieza a encontrar gente que sabe más que uno y uno empieza a sentirse que uno es como poco idóneo, poco inteligente, poco talentoso, como que siempre te falta más, siempre hay otro con una casa más bonita, con un carro más bonito, con un viaje más bonito, con una relación más armónica, con una mejor salud, con más conocimiento, con más... Eso es claro, y aquí una de las cosas que hoy también vamos a hablar es recordar, porque yo no me debo comparar con mi hermano, y porque la comparación engendra competencia, y la competencia, ustedes ya vieron, es justamente el paradigma de la escasez, ¿sí? Entonces yo no debería comparar con nadie. Ahora, si yo miro a mis hermanos, los que están en una escuelita o en un curso por el que yo ya pasé, eso me sirve para hacer un balance y decir, ay, qué bueno, él ahí va y yo ya estuve ahí, ay, qué maravilla. Y los que están en un curso más adelante que uno, pues que sean el recordatorio de cuáles son las áreas que debo estar atento porque hacia allá debo irme. Que los que están un poco más atrás me recuerden de dónde vengo para ser un poco más humilde y tener paciencia con ellos, comprensión y compasión. Y los que están más adelante, pues que me inspiren sabiendo que eso es lo que me espera porque estoy haciendo mi parte. ¿Listo? Entonces es muy importante eso, no distraernos con la comparación para que reste, sino que si vamos a ver al hermano, sea para dar gracias y para inspirarnos. Por ejemplo, Luis Eduardo Roa, va a ser muy interesante aquí, Rosy nos está diciendo, sí, fue en el retroceso en la vela de las 2 de la tarde, creo que fue en strike 603. Bueno, si puedes ir y mirar allá cuál strike compraste, cuál contrato compraste, súper. Porque miren, mientras el contrato de Rosy se vendió al 100% a la apertura y el de Alexander se vendió ayer a las 4 de la tarde al 60%, el de Luis, que fue strike 699, en este momento está en pérdidas. ¿Cuánto? 16%. ¿Listo? ¿Cuál fue el strike que compró Luis Eduardo? El 609. A ver si yo le entendí. Call en SPY a las 3 p.m. Entonces, miren, Luis Eduardo compró el strike 609 y muchas gracias, Luis Eduardo, por la retroalimentación. Acá, aquí. Luis, pero por favor, reportanos porque en este momento ya no debe estar al menos 16. Miren, los otros dos compañeros compraron acá. Desde aquí hasta el punto actual, obviamente hay más subida. Luis Eduardo compró acá. Entonces, podríamos decir que tuvo mejor timing estos contratos comprados acá. Por eso ya se vendieron. Bueno, en el caso de Alexander, lo que pasa es que muy sabiamente, siendo jueves, dijo, yo mejor pongo una orden límite al 60% y se le vendió ayer mismo. Ayer no se le alcanzó a vender a Rosy, pero se le vendió hoy al 100%. Cada quien va a ir estableciendo como su timing. Yo no puedo decir, es que el trade de Rosy es mejor que el de Alex porque mira que Rosy ganó el 100 y Alex ganó el 60. No, Alex siguió las reglas al pie de la letra. Y tampoco puedo decir, no, pero es que Rosy es como muy avariciosa porque le puso al 100% siendo un jueves. No. Ella sintió la vibra de que le podía poner al 100% y ayer no se le vendió y le cerró negativo y hoy se le vendió al 100%. Cada uno de nosotros tiene su proceso y acuérdense, no hay procesos buenos y malos. Dentro de un universo perfecto, cada proceso es hermosamente perfecto. Entonces, listo. Bueno, Luis, ya sabes, en el momento en que puedas, si se te pone positivo, te deshaces de eso, ¿vale? Porque ya hoy es viernes. Y si rompe el 609, pues volvemos a entrar, pero ya con menos exposición. Bueno, por aquí que sigo viendo. Entonces le estaba diciendo que Luis Eduardo 609 fue el strike. Miren, acá compró y él dijo, bueno, voy a comprar el strike como allá donde está el techo que tenemos dibujado. ¿A cuánto? A 3,33. De pronto, ¿qué pasa? De pronto Alex y Rosy compraron aquí abajo no el 609, sino de pronto el 607. ¿Sí ven? O incluso el 606 de pronto. Y de pronto ese strike 607 permitía contratos más elásticos que el strike 609. Pero eso, ¿qué te lo va a dar? La práctica, comprando los contratos y te vas a empezar a dar cuenta cuáles son las distancias más adecuadas y vas a darte cuenta que hay distancias para Apple
cuando es un lunes, y hay otras distancias más acertadas para Apple cuando es un miércoles, porque ya un miércoles ya casi cierra la semana. Cuando tú compras un contrato, tú compras tiempo. Y si lo compras el lunes, es normal que el lunes de pronto esté más caro. De pronto si lo compras el jueves, de pronto esté más barato porque le queda menos tiempo. ¿Sí? Pero entonces de pronto el del lunes puede ser más elástico que compras el miércoles o el jueves. Eso es lo que necesitas ir viendo. Por eso aquí acuérdense. ¿Cuál es la dinámica? Las primeras 8 semanas, todo en simulador. Y a partir de la semana 9, la tarea consiste en que solo te puedes permitir un trade a la semana en cuenta real. Si el lunes haces un trade y el martes ya cobraste las ganancias, entonces el martes puedes volver a hacer otro trade. ¿Sí ves? Y si el miércoles cobraste las ganancias, entonces ya después de eso puedes hacer otro trade en cuenta real. Pero, por ejemplo, de la semana 9 a la 13, si tú hiciste un trade el lunes y el martes está negativo, no puedes hacer otro trade. Te tienes que ir de nuevo a simulador. Miércoles negativo, no puedes hacer otro trade en real. Tienes que irte así a simulador. No, es que el miércoles al final de la tarde se me vendió y tomé ganancia. Entonces el jueves otra vez puedes volver a cuenta real. ¿Vale? Esto lo que nos permite es que, yéndote mal, solamente tengas un trade perdedor en la semana. Eso de la semana 9 a la 13. De ahí en adelante usted haga lo que quiera. ¿Listo? Acuérdense que la idea es que estemos 90 días conectados aquí todos los días, mientras usted le coge el tiro al asunto. Y 90 días son 12 meses. Del mes de 90 días son 3 meses. Por eso 90 días son 12 semanas. Y a la semana 13 usted ya haga lo que quiera. ¿Listo? Bueno, entonces termina el SPY en una zona alta. Me gustaría, Luis, que nos retroalimentes cuando puedas deshacerte de ese contrato. Miren, llegó un momento en el que Luis nos dice, está en el 1% positivo, pero muy volátil. Coloqué la orden límite al 100%. Entonces, aquí viene otra oportunidad que nos da Luis Eduardo. Si esta velita acá tan cerca del techo me muestra que estoy solamente ganándome el 1%, Luis, no debes poner una orden límite al 100%. Deberías estarte deshaciendo ya de ese contrato porque probabilísticamente en los techos las cosas no van para arriba. Desde el punto de vista de las probabilidades, en los techos es más factible que las cosas se caigan. Así como en los pisos es más factible que reboten. ¿Por qué? Porque esta lineecita mucha gente la está mirando y mucha gente aquí va a sentir que es mejor vender. Y si la gente empieza a vender y los bots venden y las instituciones venden, pues todo va a venir abajo y tu 1% se va a convertir en un minuto en un menos 80%, si esto aquí desencadena ventas. Entonces, como tú y yo no somos adivinos y no podemos adivinar que esto va a romper, no pones la orden límite al 100. Te deshaces de ese contrato, ¿sí? Sales sin ganancias porque el 1%, pues técnicamente no ganaste nada, pero lo que haces es que si rompe a las 11 de la mañana esto acá arriba, rompe el 609, ¿sí? Dependiendo del volumen que estemos viendo, esas barritas amarillas, espérenme que esto aquí está un poco chueco, si vemos una ruptura así, a las 11 de la mañana, entonces ahí sí vuelves y entras, ¿vale? ¿Qué querríamos ver? Aquí abajo una velita, una barrita de volumen más grande que la de las 10. Entonces ahí es donde uno dice, uy, lleva impulso, hay volumen, hay buenas negociaciones. Puede ser que entonces hoy mismo veamos un nuevo máximo del SPY. Nuevo máximo por encima de el máximo que vimos, que es el máximo histórico aquí. Aquí, el día 24 de enero vimos un máximo de 610,78. Hoy mismo podríamos estar viendo el precio hacer un nuevo máximo histórico, pero ¿cuándo nos montamos en el tren? Nos montamos en el tren a las 11 de la mañana, sí y solo si rompimos al alza 609,06. ¿Sí? 609,06 fue el anterior máximo que habíamos tenido por acá más o menos el 6 de diciembre. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos. Ahora, incluso ustedes se podrían
hacerlos de la vista gorda, quienes tengan más apetito de riesgo, y olvidarse del 609,06, ¿sí? Y dice, no, Germán, ¿sabes qué? A mí no me interesa el máximo que hubo por allá en diciembre, a mí me interesa el máximo, permítanme un momentico, que vimos ahora el 25 de enero, ¿sí? Germán, y como ese máximo estuvo aquí en esta velita y fue 610,78, mira, a mí me gusta más esta línea, 610,78. Ese será el nivel a batir. Entonces, Germán, yo simplemente con ver una velita sólida aquí, para mí será una vela confirmatoria del gap alcista y yo aquí me voy con call. Si ya fueran las 11 de la mañana, yo aquí ya compraría con la expectativa de ir a la zona del 609,78 y mira que hay casi $2. Puede funcionar para ganarme un 80%. Y si ese es tu análisis, si a las 11 de la mañana esto está así, sí, tiene todo el sentido. ¿Listo? Tiene todo el sentido. Estrategia de la confirmatoria de gap al alza. ¿Listo? Esa sería la estrategia. Bueno, y estaríamos hablando de que como ese fue el último máximo, entonces este rango no era entre el 603 y 609, sino ahora lo ponemos 603, 610. Y está bien, está bien. Simplemente tenerlo más abajo nos ponía más prudentes a la hora de comprar este trade aquí que compraron Alex y Rosy, o a la hora de comprar aquí este call que compró nuestro compañero Luis. ¿Listo? Sí, nos ponía más prudentes, pero ya podemos correrla. Sabemos claramente que 610,78 es el máximo histórico del SPY. Ahora, vamos a ver qué más nos están mostrando los otros instrumentos. Triple Q, miren, Triple Q está perfecto. Si ustedes ven cómo estamos atentos a cerrar este gap, ya se cerró por completo, ya se cerró por completo. La tarea de ayer era que rompiera promedio móvil de 50 al alza, no lo alcanzó a hacer, pero ya hoy sí Triple Q nos está mostrando la vela confirmatoria del gap al alza y sobre todo estamos sobre el nivel 528. Entonces ahí muy bien para esto ir a esta zona que tenemos aquí en los 533,70 y luego máximo histórico. ¿Listo? A ver, yo confirmo que sí estemos ahí. Sí, claro, ese es el máximo histórico en esta zona de acá, aproximadamente de los 539. Entonces, siguiente zona a poner atención, esta de aquí, de los máximos que también fueron ahí por los días del 24 y el que está en los 533, pues digámoslo exacto, 533,79, 533,79 es este máximo de Triple Q y 533,82. ¿Saben qué? Podemos hacer aquí 533,82, poner acá esta resistencia. Ahí, listo. Y esta sería la siguiente zona para tener en cuenta como resistencia para ir a los máximos históricos. ¿Listo? ¿Cuándo fueron los máximos históricos? Los vimos por aquí. El día 16 de diciembre, ¿vale? Entonces, esta es la zona a vencer. Si usted me pregunta a mí, yo pienso que esto podría ocurrir hoy y si no la próxima semana. Probabilísticamente hablando, por todo el contexto macroeconómico, esto es lo que debería pasar. El señor Jerome Powell salió, dijo, hey, parece ser que vamos a bajar las tasas lentamente y ya, los mercados se ponen en modo optimismo absoluto. Miren los magníficos. Miren, ayer no nos permitió como indicador decir, vamos con toda para arriba, pero miren, abrió arriba y aquí estamos esperando una vela confirmatoria del gap al alza, ojalá por encima de este máximo local que estaba en los 56, digamos en los 57, pongámoslo, para ir más a la fija. Y una velita así nos diría que Triple Q sin problema va a ir a ese techo y SPY sin problema va a ir a ese techo. Entonces observamos los magníficos. Bueno, Apple le fue muy bien, entonces como vimos ahora que nuestra compañera Sonia nos mandó los datos, súper chévere, le fue muy bien, pero miren lo que yo les decía, Apple siempre es lo mismo, le va muy bien y el precio cae. Miren que ayer en los earnings aguantó hasta el último momento
el soporte 237,50, presentó los earnings y ¡pum! Arriba. ¿Y después qué hizo? Retroceder, miren, a las 10 de... ¿Por qué? Porque los mercados no son lógicos. Acuérdense que no es la lógica la que rige el comportamiento humano. No es la lógica la que rige. Nos creemos muy lógicos, ¿sí? Muy racionales, pero no es tanto. Acuérdense que las emociones gobiernan a los mercados y bueno, pero sí también es muy normal esta velita de retroceso en diario, mírenla, incluso podría venir aquí a la zona del 233, pero veámoslo mejor en hora. Podríamos ver más viable que de pronto incluso venga a la zona del 237,50. ¿Saben yo qué voy a hacer? Voy a poner esta linecita, aunque ya es viernes, no vamos a hacer nada hoy con Apple, pero sí me parece interesante poner esta linecita a modo de el piso del gap y mirar a ver cómo es el comportamiento en el transcurso del día. Si aguanta esta línea, puede ser que Apple la siguiente semana ya va a ir con mucha determinación a la zona de los máximos históricos, que los máximos históricos, ustedes lo ven, es aquí donde empezó este canal. Ahí está en la zona de máximos históricos. ¿Dónde? 260. ¿Listo? En la zona de los 260. ¿Vale? ¿En dónde está? En 242. Así que lo normal es que la amarilla, estando por encima de la roja, tendencia de corto plazo evidentemente cambió. Por aquí el día 22 con estas envolventes y ya con esta ruptura del canal, por aquí el día 27, ya, y además ruptura del promedio móvil de 50, ya estábamos claros que la salida del canal bajista era indiscutible. Ahora que vamos a ver, ya dejamos a Apple quieto y la próxima semana seguramente podamos ver oportunidad. ¿Listo? Bueno, Meta, que fue la que salvó la jornada anteayer, que fue a la que mejor le fue, porque ya vimos que Microsoft pues, no le fue tan bien y Tesla pues tampoco tanto. Estamos viendo un Meta que ya lo vamos a dejar para la próxima semana. Vamos a hacer exactamente lo mismo que con Apple. Vamos a dejar aquí esta lineecita que nos representa el piso de ese gap y vamos a ver la próxima semana que nos muestra. TNA, estamos, miren, en este rango entre el 42 y el 47 estamos más cerca del 47. Probabilidades es de que caiga, pero ¿qué requeriríamos para comprar un call? Perdón, un put, porque la probabilidad es de que más de que caiga que de que suba. Necesitaríamos dos cosas, que una velita roja rompa con determinación el promedio móvil de 50 y que además el SPY, que siempre es el patrón que vamos a revisar antes de comprar, SPY haga una envolvente en zona cara. Ahí sería. O incluso que SPY venga a esta zona de 610 y haga una envolvente en zona cara en la zona de 610. ¿Ustedes quieren ver la perfecta estrategia de verde rojo en zona cara? Mírenla acá. Si ven como aquí, verde, máximo histórico. Siguiente vela, roja envolvente. En zona cara, obvio, la zona más cara de la historia. Rojo. Y miren aquí cómo esto viene y cae hasta acá. En cuestión de 3 días, cae un 2.40%. Caída súper fuerte. Cuando aguantó bien en el 94, que ustedes lo hablamos y dijimos que increíble, esto es preciso las zonas de soporte y resistencia. Aquí con semejante vela uno decía, bueno, va a ir de nuevo a la zona alta, véalo aquí en la zona alta, ¿vale? Si viésemos un verde rojo aquí en esta zona, estaremos listos, pero yo creo que eso ya va a ser para la próxima semana. Y si nos da esa oportunidad, entonces venimos a un TNA, por ejemplo, y diríamos, si rompe a la baja el promedio móvil de 50, nos vamos con TNA. Pero por ahora ya dejamos así. De pronto la próxima semana veamos claridad para TNA ir a la zona alta de este rango que estoy señalando, o si rompe la baja podemos ir a la zona de suelo o soporte. Pero ya también para la próxima semana, Tesla sí podría estar interesante hoy. Si SPY nos hace la vela confirmatoria de gap al alza, esto está interesante aquí para un callcito a las 11 de la mañana. Muy riesgoso, porque ya casi vence, pero miren que triple Q y SPY están súper en posición. Así que a Tesla le pongo banderita azul. Este es el tipo de trade que preferiría que solo los que están en simulador lo hagan, porque es viernes, es más riesgoso, pero si Tesla queda sólida y el triple Q queda como está, o el SPY queda como está, es probabilísticamente a favor
de los call para ir a este máximo local de los 4.39, ¿listo? Entonces, ojo con Tesla, que podría ser muy divertido hoy a las 11. Vamos a ver, ¿qué estaríamos esperando? Aquí, esto acá, ¿listo? Una velita, Manche, dímelo. sí, es que se me va un poquito la señal y Sí, entonces solo quería hacer un paréntesis con respecto a la masterclass de por mañana, porque yo favor. creo que en algún momento se me va a desconectar y no quería dejar pasar la Sí, clase sin recordarles que mañana tenemos la masterclass a las 9 de la mañana, hora Colombia, 8 de la mañana, hora México, 10 de la mañana, hora República Dominicana, 9 de la mañana, hora Miami. Tenemos la masterclass y vamos a hacer, es una masterclass corta, es una masterclass como hicimos la semana pasada, una masterclass de una hora, hora y 10 más o menos, para que ustedes puedan llevar a la mayor cantidad de personas, porque vamos a hacer una siembra en comunidad importante y es dejar juntos un portafolio cripto armado que nos permita juntos en comunidad hacerle un seguimiento en los próximos meses y ver cómo muchos con ese portafolio van a lograr esa cifra que aún les parece a algunos alejada de su mente y de su realidad, que es conseguir su primer $1.000.000. Es muy importante que estamos mañana en esta masterclass. Vamos a ver exactamente qué proyectos comprar, vamos a ver exactamente cómo hacer el seguimiento y vamos a ir viendo la transformación de ese portafolio y vamos a poder implantar sobre todo también en nuestra mente esa semilla de riqueza, de entender que esos $millones que nosotros los vemos alejados son una realidad por la evolución que está haciendo en este momento el mundo con la transformación del dinero, porque tenemos en este momento las herramientas a nuestro favor para el primer presidente de Estados Unidos pro cripto en la historia y porque todo se está alineando para que los que tenemos la información la ejerzamos como poder para aprovechar ese momento histórico del dinero y poder generar riqueza. Entonces mañana vamos a tener una dinámica además muy linda porque por primera vez vamos a entregar nosotros como regalo un portafolio cripto a la persona que más invitados lleve a la masterclass. ¿Y cómo sabemos cuál es la mayor cantidad de invitados que está llevando la persona? Porque los que más lleven invitados, pues obviamente la mayoría de ellos se conectarán a estar en la membresía del programa de trading ontológico y ahí podremos saber quién llevó la mayor cantidad de invitados. Mañana les dejaré igual en el grupo de los 90 días después de la masterclass cómo vamos a escoger al ganador, pero la mayor cantidad de personas que nosotros llevemos y que podamos conectar a que tengan ese primer portafolio, vamos a tener testimonios muy potentes en los siguientes meses. Obviamente, si hacemos el seguimiento juntos, vamos a saber que vender cuando se duplique no es el momento, sino van a ver la oportunidad, muchos de ustedes, de tener inversiones con ganancias de 10x, de 20x, de 30x y si hacemos el seguimiento juntos en comunidad, ¿por qué no llegar a ese $1.000.000? Porque es todo posible, estamos en el tiempo correcto, estamos justo en el momento histórico que podemos aprovechar. Entonces yo les quiero invitar a que a sus familiares, a sus amigos, a las personas que ustedes quieren, a las personas que buscan en alguna medida crecer en sus finanzas, crecer también en su tema emocional, en su tema mental, los pongan allí mañana. Es una horita, hora y 20 que le vamos a dedicar. Vamos a salir con ese portafolio de una vez armado todos, yo creo que va a ser más de 5 o 6 proyectos los que vamos a enfocarnos para que este portafolio nos pueda generar esas ganancias. Y si usted tiene allí a sus familiares, a sus amigos, a las personas que usted quiera bendecir, son personas que en un futuro muy cercano le van a estar a usted agradeciendo esa cercanía a la información y el entender que con estas herramientas pueden tener ese nivel de ganancias. Así que no quería pasar porque ya casi estoy segura que ya me toca desconectarme también por lo que estoy llegando y todo y no quería dejar pasar este espacio para poder decirlo, por eso te abrí micrófono así como sin permiso. Sí, sobre todo muy importante poder entender algunos elementos fundamentales que pueden hacer que este ciclo sea muy distinto. Y entonces, Dayan, una propuesta va a ser interesante y es porque normalmente en el mundo cripto, estos ciclos que nacieron por allá en el 2009, que son marcados por periodos de cada 4 años, este ciclo puede ser diferente por los elementos estructurales del mercado, por lo que está pasando a nivel regulatorio, por lo que está pasando con los países, por lo que está pasando con la liquidez a nivel mundial. Entonces,
Si este ciclo puede ser distinto, no es para decir que esta vez no habrá una corrección o que no habrá recesión. No, no, sí puede haberla, pero por todos los elementos tecnológicos que hay, cuando uno ve las gráficas de las recesiones a través de la historia, cada vez las recesiones son más cortas y cada vez son menos profundas, cada vez los retrocesos son menos profundos y cada vez los rebotes son más potentes. Entonces vamos a tener en cuenta esos elementos para poder, evidentemente, pues aprovecharlos. Entonces, compañeros, terminemos aquí y bueno, Amazon, miren que estábamos esperando esta reacción en el área 50, pero no ocurrió de la manera gráfica, así que pues no teníamos permiso ayer tampoco de comprar Amazon. Hoy podría ser la oportunidad, pero tenemos una política y es que los viernes más bien tenemos tendencia a ya quedarnos quietecitos a las 11 de la mañana. Pero si usted está en simulador y viese esta señal acá, donde una vela confirmatoria de gap al alza coincide con la reacción en el área 50, que de hecho esto podría ser incluso un rebote post caída fuerte. A ver, miremos a ver, calculemos más o menos cuánto hay desde este máximo local. Ah, no, esto fue máximo histórico. Hasta aquí. Upa, esto es una caída fuerte. Entonces miren que estarían confluyendo prácticamente tres estrategias, ¿no? Y de hecho 4 elementos estarían confluyendo. Elemento número 1, soporte de 233, muy buen soporte. Elemento número 2, rebote por poscaída fuerte. Y el elemento número 3, reacción en el área 50, porque miren que varias veces testeó y finalmente salió. Y elemento número 4, una vela confirmatoria de gap al alza. Uno diría, no, eso está muy bueno, pero como es viernes, no lo tomamos suave, sería mejor para los que están en simulador, solo para que practiquen, ¿vale? Pero podríamos estar viendo nuevos máximos históricos la próxima semana. Entonces, ¿qué está haciendo Amazon? Zona de máximos históricos. Netflix, upa, esto, miren, cuando ustedes, está la definición perfecta de lateralización. Cuando ustedes, alguien les pregunta, ¿y qué es que el mercado se lateralizó? Usted le dice, es como lo que hizo Netflix entre el 22 y el 31 de enero. Lateralización significa que se mantiene en un rango corto, o sea que ni sube ni baja de la manera como nosotros necesitamos, ni sube ni baja de la manera como nosotros necesitamos. Quiere decir que se mantiene ahí en una zona. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo cuando esto subió duro? Yo les decía, esperemos a que el promedio de 50 venga y alcance al precio. Ya lo hizo, miren, lo acaba de hacer. Lo hizo hoy. Bueno, no, técnicamente lo hizo ayer a las 4 de la tarde. Miren. Ahora vamos a ver qué nos muestra Netflix la próxima semana, que podría ser muy interesante. ¿Para qué? Continuar al alza. Amigos, es normal que Netflix siga vendiendo suscripciones y cada vez teniendo más usuarios. Es normal. ¿Por qué? Porque cada vez la gente va a tener más acceso a la energía. ¿Vieron? Ya les voy a leer aquí un tema de Donald Trump. Nvidia. Bueno, Nvidia ya lo dejamos entonces quietico para la próxima semana. Parece que está aguantando muy bien. ¡Ay! Mis contratos de Nvidia, espérenme. Permítanme un momentico. Yo sí tengo que estar atento en el transcurso aquí del día. Permítanme un momentico. Porque claro, todos ustedes hicieron fiesta aquí y ganaron muy buen dinero y prácticamente pues yo fui el último que entré por aquí, reporté como a las 4 de la tarde esta compra. Espérenme un momentico, ¿sí fue por acá? Sí. Ignoré el techo 130 y ignorar el techo 130 lo hice porque sí rompió este techo del gap bajista. Pero ustedes saben que para nosotros las zonas de soporte y resistencia son muy importantes. Miren que ignoré esta zona porque sobre todo saben qué pasó, que estaba desde el celular, entonces no estaba viendo las líneas que tenías dibujadas en el TC2000. Para esto tenemos a David, que él les enseña también cómo abrir su TC2000 en el celular. Bueno, o en el Thinkorswim pueden hacer sus líneas. Yo no tenía, entonces no, se me pasó. Y mire cómo hizo el retroceso y aunque ahora va subiendo, mis contratos vencen hoy. Aquí estoy entrando
A ver, mis contratos. Oh, espérenme un segundito, yo miro por aquí, my positions. Espérenme un momentico, Nvidia. Saben que yo podría estar pensando en recortar pérdidas. No, mentira, no. Voy a esperar hasta el mediodía. Voy a esperar hasta el mediodía. Esto funciona muy bien, este tema en el celular. Funciona muy bien esto. A ver, permítame ver algo. Position. Listo, a ver, ahora sí. Bueno, terminemos aquí y me pongo a analizar bien. Es que entrega una data como tan precisa, como tan impecable. Esto funciona maravillosamente bien. Pero a pesar de ello me tengo que concentrar para entender bien, porque si es distinto a como lo tenemos siempre en el computador. Okay. Me muestra hasta la gamma y el delta y el teta. En fin, ahora analizo. Bueno, dejamos esto por acá. Con Nvidia ya miraremos la próxima semana qué vamos a requerir. Promedio móvil de 50 seguramente tocará el nivel 130 y vamos a requerir que en esa confluencia la ruptura sobrepase a ambos indicadores, por así decirlo, el 130, que es un techo para nosotros, y el promedio móvil de 50. ¿Listo? Promedio móvil de 50. Alguien podría decir, Germán, pero mira, yo veo que el techo más bien lo estableció esta vela aquí. No necesariamente. Germán, el techo lo estableció de pronto esta vela aquí. No necesariamente, porque me estoy fijando en los mínimos de este rango en el que días anteriores estuvo fluctuando el precio. Entonces, por ahora, vamos a dejar el 130, además es una zona cerrada, y ya van a ver ustedes que es muy probable que la próxima semana justo la roja llegue al 130 y ahí nos posicionemos para ir con call. Si pasa todo lo demás que estamos hablando con el SPY y el triple Q. Compañeros, aquí estamos viendo, y para hablar del petróleo, ojo con esto que les quiero mencionar. El petróleo, tendencia bajista. Aquí ya nos dio señales que el nivel 77 de pronto no aguantaba. Aquí ya nos dio señales y cerró sólida hasta el día 29, rompiendo el 77,50. Y ya la velita de las 10 de la mañana de hoy rompió el 77,50. Yo aquí de rojo estaba viendo el petróleo, y aunque esto técnicamente es una apertura roja en zona cara, hay dos cosas que no me gusta de pronto inducirlos a ustedes. Cosa número uno, que los viernes, acuérdense, para nosotros los viernes son más riesgosos, y yo viendo aquí esta zona de precios, bueno, también la estaba rompiendo, sino que no me metí a calcularla, pero viendo esta zona de precios que estábamos viendo el día 6, el día 8, que ahí teníamos como un soporte, yo veía de reojo y yo sentía como que esta velita de pronto interesante, pero a ver, miremos cuánto se alejó de la roja. Promedio móvil de 50, distancia del precio en la vela anterior, $2. No, esto todavía tiene para caer. Vamos a estar muy atentos, compañeros, a ver si tal vez esta zona, que fue una resistencia en diciembre, sea el próximo soporte. Yo de una vez voy a ir ubicando esta línea por aquí. Ubiquemos esta línea por acá. Déjenme... espérenme un momentico. Déjenme por aquí. Yo mido. El máximo de esta estuvo en 74.38 y el máximo de esta estuvo en 74.47. Ok. Dejémoslo en 74.50. Aquí lo vamos a dejar. Ya para la próxima semana. Allá es donde puede ir el petróleo. Les voy a decir por qué. Miren, techo, 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 techo. Ahora sería 74.50 nuestra siguiente zona a observar. Pero acuérdense que a veces el tema es el timing. Germán, eso era 74.50, me voy con put. Y mientras tanto, él sube hasta el promedio de 50 y perdiste la plata porque hoy es viernes. Entonces, sí, ya sé que las probabilidades es que se vaya aquí a esta zona inferior del 74.50. Sé que esas son las probabilidades, pero ¿cuándo? Entonces no te expongas, tal vez no va a ser hoy. ¿Sí? Y de pronto sí, pues ¿qué le hacemos? Pero probablemente pierdas la plata si te pones a invertir un viernes en una zona donde de pronto aguante un poquito el precio o donde incluso vaya
a buscar la roja para ahí sí caer con fuerza y dirigirse hacia el 74,50. Entonces, porfa, seamos prudentes. Hoy ya petróleo también dejémoslo tranquilo. ¿Qué sería lo único de hoy? Miren, lo único de hoy sería el SPY para ir a la zona del máximo, que falta media hora y la velita está perfecta, mírenla, está perfecta para ir a la zona de máximos históricos. Ojalá esta barra de volumen quede más grande que la anterior, creo que lo va a lograr. Entonces sería SPY para hoy, también sería triple Q, pero debe quedar sólida para hoy. Y creo que no más. A ver, sería SPY triple Q. Podría ser, no, Apple no, Apple hasta podría venir a apoyarse aquí en la zona del 237. Ya pues dejémoslo para la próxima semana. Meta también, TNA también para, a ver, si SPY da permiso hoy y para los que están en simulador y vemos un máximo por encima de este máximo de la vela de las 4 de ayer, TNA podría ser para hoy, pero un trade rápido. Compramos a las 11 y ojalá antes de las 12 ya se haya podido vender. Tesla, bueno, TNA y Tesla podrían ser chance de hoy junto con SPY y triple Q. Serían como esos cuatro. Ahora voy a dejar la banderita aquí. Ya le quito la banderita al petróleo. Y Tesla podría ser. Amazon también podría ser. Sino que miren que soy tímido con el asunto porque hoy es viernes. Bueno, Netflix, dejémoslo para la próxima semana. Perfecta esa lateralización ahí. Podría ser una zona de acumulación donde, a pesar de que estemos en máximos históricos, si los que están gestionando los recursos en las grandes instituciones saben cosas, muy probablemente esa sea una zona de acumulación, están comprando más. Pero si las cosas que saben no son tan alentadoras, de pronto lo que estén haciendo ahí es distribución, estén vendiendo en una zona cara. Eso depende. ¿Cómo están las noticias? Si las noticias están exageradamente optimistas y le están diciendo a los inversionistas que Netflix se proyecta para irse, mejor dicho, a la luna, es probable que esas noticias estén siendo fabricadas por los interesados en venderle a la gente, venderle caro. Germán, y eso es caro, sí, en el máximo histórico podrían estar queriendo venderle a la gente. ¿Cuándo vamos a saber si esto es una zona de acumulación o una zona de distribución? O sea, ¿cuándo vamos a ver si ahí las instituciones están comprando duro o están vendiendo duro? Pues vamos a ver si esto es roto a la baja o al alza y en compañía de lo que estén haciendo los demás instrumentos, específicamente el triple Q como ETF del Nasdaq. Ya vamos a ver, por eso es mejor que esperemos a la próxima semana y así no tenemos que ponernos a ver noticias, porque acuérdense que nuestra pauta no es lo que dicen. Nosotros nos fijamos en lo que hacen. Nvidia, ya vamos a esperarlo para la próxima semana también, entonces quedamos así. TNA, Tesla y Amazon, más que todo para los que están practicando ahí en observación, y el SPY y el triple Q serían las mejores dos opciones para hoy. Igual, petróleo también para la próxima semana. Y quiero que vayamos a esto, compañeros, para que ya vayamos a terminar. Ya voy a mirar si ustedes tienen alguna pregunta, pero quiero que antes de terminar, reflexionemos en torno a esto. Miren en la red social de Trump lo que publicó. Eso se llama como True, algo con True. Es una red social que solo me acuerdo que tiene la palabra True. Dice Donald Trump a través de su red social: debido a que Jay Powell, o sea, el señor presidente de la Reserva Federal, y la Reserva Federal no lograron detener el problema que crearon con la inflación, ¿sí?, cuando imprimieron toda esa cantidad de dinero en el 2020, lo voy a hacer yo. Ojo con esto, compañeros, esto es muy importante y tiene que ver con el petróleo y con todo. ¿Cómo lo voy a hacer? Liberando la producción de energía estadounidense. O sea, si el gigante de la producción de energía, que es Estados Unidos, despierta y empieza a bombear más petróleo, sobre oferta de petróleo, ¿qué hace? Caída en los precios del petróleo. ¿Por qué eso es bueno? Porque si el petróleo cae, caen los precios de los productos y cae la inflación. ¿Por qué eso es bueno? Porque si cae la inflación, no necesitan las tasas altas y así Donald Trump puede presionar a Jerome Powell para que baje las tasas. Jerome Powell, el discurso del año pasado fue: tenemos que mantenernos fuertes porque la inflación hay que controlarla. Entonces los mercados cayeron. Ahora salió y dijo: bueno, no tenemos que ser tan fuerte con lo de las tasas y las vamos a ir bajando lentamente.
Y podría en el próximo discurso, por presión de Trump, decir, bueno, no, sí, vamos a bajar unas 3 veces las tasas y los mercados van a reventar. Sí, sí, eso llega a pasar. Entonces, ¿qué está diciendo Donald Trump? Oigan, vamos a liberar la producción de energía estadounidense, recortando la regulación. Hay unas regulaciones que para que no bombeen tanto petróleo y tal, y ustedes saben que él se salió de esos temas del Tratado de París y todos estos temas ecológicos. Él dijo, ¿qué cuento? Miren que eso tiene mucho sentido. Yo sé que a la gente a veces ay, no, pero se va a acabar el oxígeno, se va a acabar el agua, se van a acabar los recursos. Aquí estamos estudiando que los recursos no se acaban. Los recursos no se acaban. Por eso, una forma de manipular a la gente es metiéndole en la cabeza el miedo a que se va a quedar sin nada. Entonces, cuidado que se va a acabar el agua, cuidado que se va a acabar el aire, cuidado que se va a gastar la atmósfera. Miren, este planeta no nos pertenece. Este planeta está regido por unas leyes que van más allá de la comprensión humana. Esto no es de que entonces llegamos aquí y acabamos con el planeta. Bueno, si estallamos una bomba nuclear, seguramente acabamos con la especie. Pero en un par de millones de años el planeta ya se habrá regenerado. Y para la conciencia universal, un par de millones de años es como un instante, ¿sí? Entonces, básicamente, si nosotros mismos por nuestra ignorancia nos borramos de la faz de la Tierra, eso no importa, la semilla vuelve y crece rápido. En unos 2, 3 millones de años otra vez está la dinámica porque este colegio, esto no es de nosotros. Aquí nosotros estamos como invitados, es un regalo que se nos ofreció para tener la posibilidad de aprender. Bueno, miren lo que dice este señor. Voy entonces a recortar regulaciones y voy a reequilibrar la balanza comercial internacional. ¿Qué está haciendo el señor? Subiendo duro los aranceles. Ahora, a partir del lunes, impuestos para Canadá y México, creo que un incremento del 25% en los aranceles para que los productos de Canadá y México entren a los Estados Unidos. Pues claro, salen los economistas y los analistas que quieren ver todo desde la óptica del pasado, decir, no, pues se van a poner los productos más caros en Estados Unidos. No, no. Germán, pero ¿usted por qué habla si usted no es economista? Los abogados no saben de eso. No, yo técnicamente tampoco soy abogado porque es que yo no ejerzo la profesión. Yo lo que soy es un observador que está en este mundo atento. Entonces, ¿por qué dices que no, eso no va a representar inflación? Porque el señor Donald Trump lo que está buscando es incentivar la manufactura en Estados Unidos. Entonces, si se producen más cosas, si se fabrican más cosas en Estados Unidos y las cosas que vienen de afuera están caras en el mercado, pues la gente no va a comprar las cosas que vienen de afuera, sino que va a comprar producción nacional. Entonces tú me dices, Germán, pero y es que de Canadá entran verduras y alimentos frescos, vaya pues fabrique eso en los Estados Unidos. Miren, si hay una dinámica donde la energía se pone más barata, ese país también puede producir alimentos a otro nivel. Y si la computación cuántica va avanzando, va a llegar un momento en el que todos los países del mundo, sin importar las condiciones climáticas, van a poder producir su propio alimento sin ningún tipo de restricciones, que eso es lo que no ven los economistas. Intentan juzgar el presente y el futuro por cómo fue el pasado. Esa es la trampa del ego y eso también le pasa a las personas. Intentan juzgar su futuro y sus posibilidades de acuerdo a lo que pasó atrás. O sea que básicamente lo que están haciendo es que a través de su mente lo que pasó atrás termina proyectándose hacia adelante. Por eso me encantan líderes como Donald Trump que se apoyan en científicos como Elon Musk para poder tener una visión diferente del mundo, ¿sí? Y poder acudir más a lo que estaba hablando Gladysita ahorita del tema cuántico. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Pues subirle los aranceles a los demás e incentivar, miren lo que está diciendo, reactivando la manufactura estadounidense, pero haré mucho más, ojo, voy a hacer mucho más que detener la inflación. Voy a hacer que nuestro país vuelva a ser poderoso financieramente y también en otros aspectos. Tipo, está claro, pero claro, vas y ves el mensaje de pronto de un youtuber que nunca ha tenido un cargo importante en nada, que tal vez no tiene trayectoria en nada real y que habla mucho de Bitcoin, pero sí mucho tendrá 0.1 Bitcoins, y él habla como si él supiera más que Jerome Powell, que Donald Trump y que Elon Musk juntos, y los critica y los tilda de tontos. Eso es lo que nosotros pues no podemos permitir, que nuestra mente a través del ego
podamos ser tan prepotentes que creamos que sabemos más que los demás. No, tenemos que ser respetuosos y saber que nosotros simplemente somos una antena y estamos dispuestos a capturar la información más conveniente, más adecuada y más alineada con la naturaleza. Ojo con lo que dice Donald Trump. Por otra parte, arremete Donald Trump contra la Fed por su desempeño en la regulación bancaria y anunció que el Tesoro eliminará normativas innecesarias. ¿No se aterren ustedes si terminamos viendo un Tesoro absorbiendo a la Fed? Yo sé que suena como que imposible, pero el tono con el que están hablando los implicados en todo esto, uno dice, de pronto y el Tesoro termine absorbiendo a la Fed y de pronto termine Scotty siendo más relevante de lo que nos imaginamos que es en este momento el nuevo secretario del Tesoro. Entonces el Tesoro eliminará normativas que son innecesarias. La Reserva Federal ha hecho un trabajo terrible en materia de regulación bancaria. Pues de hecho hasta hizo que se quebraran unos cuantos bancos en los últimos 2 años. El Tesoro liderará, ojo, miren esas palabras, liderará el esfuerzo para reducir la regulación que es innecesaria y el Tesoro liberará los préstamos para todos los ciudadanos y empresas norteamericanas. ¿Eso qué significa? Mucho dinero disponible para nuevas contrataciones, para nuevas adquisiciones. Las compañías entonces podrán producir más, podrán vender más, podrán reportar más ganancias y por ende, ¿qué va a pasar con la bolsa? Por eso mañana a la Masterclass vamos a integrar todos estos elementos. Y acuérdense, como yo no soy economista, yo no estoy bajo los parámetros que impone la academia y las teorías que salieron hace 300 años, porque no soy economista, al igual que la mayoría de ustedes tampoco son economistas, somos libres para observar no lo que nos quiera mostrar la academia, sino lo que nos está mostrando el mercado actual. ¿Listo? Asimismo, Trump expresó su convicción de que si la Reserva Federal se hubiera centrado menos en la diversidad, equidad e inclusión, y se refiere a la ideología de género, si se hubiera enfocado menos en la ideología de género, en la energía verde y lo que Trump denominó falso cambio climático, la inflación no habría sido un problema. Si ven lo que está diciendo, se pusieron a hablar de una agenda ahí toda extraña. Si se hubieran dejado de enfocar en esas cosas, y vuelvo y repito a qué cosas se refiere él, si se hubieran enfocado menos en la ideología de género, en el tema de la energía verde y en el falso cambio climático, la inflación no hubiera llegado a los niveles que están. Y Alemania sale y dice, hey, eso es verdad, estamos quebrados porque básicamente todo este tema del falso cambio climático pues nos está arruinando. ¿Sí? Alemania, mayor productor de automóviles y todo, el líder en Europa, en este momento en condiciones precarias. ¿Por qué? Porque lastimosamente el bloque económico llamado Unión Europea se quedó atrás con todas estas filosofías y todas estas ideas. Listo. La inflación no habría sido un problema. Por último, remató, yo diría que recalcó, que Estados Unidos sufrió la peor inflación de su historia durante este último mandato. Y recuerden que básicamente Biden perdió muchos puntos y por eso en algún momento salió de la carrera que para la reelección, porque básicamente la inflación pues fue el gran punto en contra de la anterior administración. Gracias a Dios, en este momento llega a establecerse un balance, porque pues el anterior gobierno demócrata pues hizo su parte, según Donald Trump lo hizo mal, pero ahora viene el otro lado de la moneda, que son los republicanos, también a hacer su parte. ¿Son perfectos? No. ¿Lo van a hacer bien? Ya veremos. Pero acuérdense que no hay buenos y malos, simplemente agentes necesarios. Voy a terminar aquí con unos apuntes de este libro y terminaríamos por hoy porque incluso aquí el autor está hablando de cómo deberíamos nosotros ver a los políticos, que es lo que siempre estamos hablando acá. Aquí dice, Germán, me encanta tu música de fondo. Ah, hay unos pajaritos por aquí cantando, así es, Santa Liliana.
El, el bichu fue, sí, símbolo de Cali. Cuando yo estaba niño decía que el pajarito lo que estaba cantando era que estaba diciendo, Cristo fue. Y esta mañana mi mamá se estaba acordando de eso. Hola Germán y compañeros, ¿saben algo respecto al Pattern Day Trader? Creo que nada más se puede hacer 3 operaciones intradía en una semana. Si te excedes, te suspenden operaciones. De ser así, para que... No, en este caso no, porque todas las cuentas que nosotros tenemos son sin pedir préstamo. O sea, estamos operando con recursos propios. Uno fondea la cuentica con su... Eso es cuando tienes una modalidad donde la institución te presta dinero para operar. Entonces, en el caso nuestro, no. O sea, yo me acuerdo cuando recién estaba aprendiendo, yo hacía 10, 12, 15 trades semanales sin problema. Sin problema. Bueno, listo, compañeros. Entonces, veo que... Ay, aquí yo miro si de pronto ustedes tienen preguntas. No, por aquí estamos. Ok. Compañeros, entonces vamos a terminar. Ah, y qué lindo. Mire, Bitcoin 105.643. ¿Ustedes creen que por allá en el 2016, más o menos, que un Bitcoin llegó a costar $300 y después tuvo caídas más? Si alguien hubiera escuchado esta expresión que yo voy a decir a continuación. Bueno, Bitcoin está lateralizado desde diciembre en la zona de los 105.000, básicamente su precio ahí estancado en 105.000. ¿Cómo creen ustedes que hubiera recibido? ¿Cómo creen ustedes que hubiera recibido un crítico o un detractor de Bitcoin escuchar algo como que, bueno, Bitcoin es estancado en los 105.000? Cuando decían que eso se iba a ir a cero porque costaba 300, pero ya había estado en un techo de $1,200. ¿Cómo creen ustedes? Eso fue hace nada. Sí, eso fue hace nada. Bueno, Bitcoin ahí en los 105.600, el desempeño interesante lo tiene Aptos en esta última jornada, lo tiene Polkadot en esta última jornada, ambos con un 5% de subida. Y les recuerdo que fue ayer Sui el que estaba protagonizando el asunto. El meme de Donald Trump en los 26 dólares. Y si alguno de ustedes se le ocurrió invertir fuera de tiempo, porque ustedes saben que ese fin de semana por Instagram reportamos cuando compramos, cuando vendimos, si alguno de ustedes compró ya después, téngalo ahí. Usted no sabe, este mercado es tan curioso que eso podría volver a tener fuerza e incluso el de Melania podría volver a ganar tracción. Ya veremos, pero no vamos a hablar hoy de memes. Y acuérdense que nosotros también le encontramos razón y sentido y razón de ser a los memes y a toda la dinámica que Solana le ofrece al mundo, ¿vale? Entonces, tengamos eso en cuenta. Compañeros, veamos entonces, para ir terminando acá. Capítulo 7. Quiero destacar unos puntos y esto me parece mágico a un punto que si por mí fuera, les leería el capítulo entero para los que todavía no tengan el libro, pero no, acuérdense que mi tarea es darle a usted ahí unas cuantas puntaditas para que le dé mucha hambre. Nuestra tarea es despertarle a ustedes hambre de querer ir a abrazar el conocimiento, pero no el conocimiento de una academia, ni el conocimiento de la escuela, ni el conocimiento de la mente, sino a abrazar ese conocimiento que va más allá de la razón, que se va convirtiendo en sabiduría. Germán, ¿cómo sé que mi conocimiento es sabiduría? Tus frutos, tus frutos. Hay gente que tiene mucho conocimiento desde el punto de vista cognitivo, muchos datos en la cabeza, pero en la relación mal, en la relación con las personas está mal, en la relación con su cuerpo está mal, está enfermo, y en la relación con el entorno está mal, y entonces no logra, ojo, cuarto pilar, no logra ser feliz porque en la relación con su entorno no ha insertado el elemento de hoy y se llama, como lo están viendo en pantalla, se llama gratitud. No me importa si tienes un coeficiente intelectual más alto que el de Albert Einstein. No me importa. Pero si tus frutos no están hablando de ti, quiere decir que sabio no eres. Puedes ser muy inteligente. Y si eres muy inteligente, pero no tienes esto que estoy señalando, probablemente vas a necesitar medicarte
para que la vida no te pese. ¿Listo? Este es el elemento. Si las personas logramos insertar este elemento de manera eficiente en nuestra vida, la industria farmacológica dedicada a todos estos medicamentos para el estrés, la ansiedad y la depresión quiebra. O sea que hay industrias que les interesa que usted no viva desde acá, ¿sí? Por eso las redes sociales en gran medida hacen que usted se esté comparando todo el tiempo con los demás en vez de enfocarse en agradecer por lo que ya hay. ¿Listo? Ojo con eso, porque este elemento, cuando a mí me preguntan, de hecho en estos días estábamos en una cena con Dayan y surgió la pregunta, el esposo de Dayan hizo la pregunta, ¿cuál es una palabra o un valor que usted lo definiría? Entonces todos dieron su opinión. Lo que yo respondí fue gratitud. Si en algo quiero yo ser experto en esta vida es en poder ser agradecido. Eso es para mí como el pilar del cual parte todo lo demás. Eso es lo que yo como valor quiero siempre saber que estoy ahí haciendo la tarea. Gratitud. Entonces miren, ¿se acuerdan las explicaciones del capítulo anterior? Hay una sustancia. Segundo, esa sustancia llena todo el interespacio, lo inunda todo. Tercero, mis pensamientos le dan forma a esa sustancia. Acuérdense, la sustancia es inteligente, la sustancia está viva, pero y más importante aún, la sustancia no está afuera. Usted es esa vaina. O sea que está en todo lado y en usted. Bueno, entonces miren, a ver, esperen un segundito, faltan 9 minutos. ¿Qué está haciendo por aquí? Miren petróleo como rebotó. Y bueno, igual las medias móviles están por encima, no vamos a hacer nada con petróleo. Y SPY pues, te está diciendo que probablemente podemos ir a romper el 610. Para los que en 8 minutos, no, en 10 minutos quieran ir a comprar SPY, si está como lo estamos viendo en pantalla, quiere decir que podemos comprar call. ¿Qué no me gusta? Que ya está muy cerca del techo. ¿Sí? Entonces ya no me parece tan interesante. Más interesante está triple Q. Miren que está haciendo la tarea. Entre SPY y triple Q, yo preferiría triple Q. Call a las 10 de la mañana, si termina así como está terminando, sólido. ¿Listo? ¿Cuál es la estrategia? Ve la confirmatoria del gap al alza. O sea que no me gusta tanto ya SPY, dejo banderita solo a triple Q. ¿Listo? A TNA no le alcanza, ya le voy quitando la banderita a TNA. A Tesla, bueno, si Tesla termina sólido, podría ser, miren, o triple Q o Tesla. Estos son los favoritos de hoy. Amazon, si terminara sólido, podría ser, pero no pareciera que le va a alcanzar. Le quito la banderita. Netflix ya saben que no hay nada. Y, aunque sí quiere salir de la zona de lateralización, podría hacerlo. Y Nvidia ya vamos a esperar a la próxima semana. Bueno, listo, para los que quieran. Ahora, los que nos enfocamos en el tema de mentalidad, acuérdense que estas cosas del mundo de lo inmanifestado tienen que ver con el power para manifestar. Miren lo que dice el autor. Las explicaciones dadas en el último capítulo habrán explicado al lector acerca del primer paso para hacerse rico, ¿sí? Y el primer paso para hacerse rico es formarse la idea de lo que usted desea. Yo tengo la idea de lo que deseo y a través de la emoción imprimo esa idea en la sustancia que no vemos, pero que está. Y ya estamos claros porque es que no vemos esa sustancia. Acuérdense el ejemplo de la hélice de la turbina. Ahí está la sustancia. Que no la vemos es otra cosa porque nuestros ojos hacen parte de un cuerpo que vibra en una frecuencia para interactuar con las cosas sólidas. Por eso nuestros ojos no pueden ver la sustancia, pero si cerramos los ojos y toda la otra película, podemos entender y sentir la sustancia. O sea que hay otras formas de ver. Ojo con esto. Esto es verdad y vas a ver que para hacer esto es necesario relacionarte con la sustancia. Pero ¿cómo te vas a relacionar con la sustancia? Y esto es lo más importante, amigos. Venga, ¿cómo me relaciono con la sustancia? Quiero hacer que la sustancia sea como un pedazo, como una herramienta en mis manos. ¿Quieres saber cómo la sustancia es una herramienta en tus manos? Para asegurar la relación armónica con la sustancia, es una cuestión de suprema y vital importancia que le debo dar toda la prioridad. Le debo dar algo de espacio. Es que a veces la traducción aquí es como un poquito difícil. Darte las instrucciones
y si las sigues, con seguridad te van a unir en pensamiento con el poder supremo, con Dios. Entonces, mire, aquí el tipo lo que va a decir es, ¿usted quiere relacionarse con la sustancia? Aquí te va a dar unas instrucciones que van a llevar tu pensamiento a unirse con Dios. Ojo con esto. Y aquí viene, este es el punto central de todo lo que hablamos en toda la semana. Ojo con esto. Todo el proceso mental de ajuste y sintonía, lo repito, todo el proceso mental de ajuste y sintonía puede ser relacionado con una sola palabra y es el eje central de todo, incluso hasta de trading ontológico. Todo el proceso para sintonizarse con la mente de Dios es una palabra: gratitud. ¿Cómo me sintonizo? Gratitud. Ya vamos a ver quién desarrolla más. Y hay 3 puntos. Primero, tú crees que hay una sustancia inteligente, entendiendo que de ahí proceden todas las cosas. Segundo, tú crees que esta sustancia te da todo lo que deseas. Tercero, te relacionas con ella a través de un profundo y sincero sentimiento de gratitud. ¿Se acuerdan que hablábamos que los sentimientos son los que finalmente terminan ayudando a imprimir el pensamiento? De nada vale tener los pensamientos si usted no es capaz de emanar los sentimientos. Germán, ¿y cuál es el catalizador? Pues la imaginación. Úselas gratis. Usted ya mismo puede cerrar los ojos y verse caminando en la casa de sus sueños. Pero ¿qué siente? ¿Qué siente mientras lo imagina? ¿Qué siente mientras lo piensa? Ese es el último paso. ¿Qué está sintiendo? Germán, un profundo sentimiento de gratitud que incluso hace que se me erice la piel y se me salgan las lágrimas. Eres lo que se llama un alquimista. Si ya estás logrando eso, eres lo que se llama un alquimista. A ver, amigos, yo les pregunto, ¿eso es muy difícil? ¿Eso es algo imposible de lograr? Lo que pasa es que la pregunta es qué tanto lo quieres y con esta información qué vas a hacer. Eso no es difícil, es consistencia. Todos los días, todos los días, todos los días practico, todos los días practico esos 3 pasos. Todos los días, todos los días, todos los días, hasta que voy dejando de creerle a la gotera en el techo que hablábamos el día martes. Hasta que voy dejando de creerle a la gotera en el techo. Ya no le voy a creer más a las apariencias. La gotera en el techo es una apariencia desalineada con la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? La mansión impresionante, cualquiera la puede tener. Entonces, cuando yo empiezo a entrenarme todos los días en estos 3 pasos, practicando, llega un momento que ya no le hago caso a las apariencias y empiezo a tener la posibilidad de alinearme con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Sí, yo sé que mis ojos ven la gotera, pero esa no es la verdad. Esto es temporal mientras entreno esta capacidad de ver la verdad. Miren, aquí hay un numeral en este tercer punto. De madre, ¿se me escucha bien? ¿O hay? Listo, sí, porque no haya interferencia con el sonido. Por eso me pongo los audífonos. Miren, aquí hay como un pequeño numeral, dice, la oración científica, es como una parte abajo en el libro, un explicativo. La oración científica te hará apto para salir de cualquier dificultad existente sobre la faz de la tierra porque eleva todos nuestros sentimientos de amor y gratitud ante la vida. Esa oración científica es la llave de oro y de la felicidad. Miren, yo no sé, ayúdenme ustedes con esto, porfa, porque al final dice el sermón del monte y la llave de oro, Emmett Fox. La verdad, y no sé qué es la cosa, no sé si es que hay un libro que se llame El Sermón del Monte y la Llave de Oro, no sé si se esté refiriendo al sermón, creo que llama el Sermón de las 7 palabras, una cosa así, no sé a qué se esté refiriendo, pero al final dice El Sermón del Monte y la Llave de Oro. El autor dice que esa es la oración científica, o sea, como esa oración que pues no falla. Entonces, si ustedes me pueden ayudar y pueden profundizar un poco, interesante. Y al final dice Emmett Fox, o sea, Emmett se escribe la letra E de elefante, 2 veces la letra M de mamá, de nuevo la E de elefante y la T de tetero. Así se escribe Emmet.
Y al final Fox, como suena, como Fox News, así, Fox. Entonces, ahí está como eso que él subraya y dice, muchas personas que arreglan su vida en otras áreas son mantenidos en la pobreza solo por falta de gratitud. Y acuérdense que hay gente con mucho dinero que son miserables porque no logran ser felices. Habiendo recibido un regalo de Dios, ellos cortan los cables que le conectan a Dios solo por fallar en una cosa, no agradecer. Es fácil entender que mientras más cerca vivamos a la fuente de la riqueza, ¿quién es la fuente de la riqueza? Sí. Más riqueza deberíamos recibir. Por eso cuando ustedes dicen, no, es que usted escucha hablar personas que dicen, no, es que para mí el Señor, para mí Dios lo es todo, para mí, y está enfermo, y está en carencia, y está quebrado, y está en conflicto. No, no está tan cerca de Dios, solo de palabra, ¿listo? Cuanto más cerca estemos a la fuente de la riqueza, más riqueza debemos recibir. Y también es fácil entender que el alma que siempre está agradecida vive más cerca de Dios que la que nunca agradece. Somos más agradecidos cuando nos mentalizamos y nos alineamos con lo supremo. Somos más agradecidos cuando nos alineamos con lo supremo y vemos que las cosas buenas vienen hacia nosotros. Mire, cuando usted está sintonizado con lo supremo, usted puede ser que siga viendo la gotera, sus ojos la ven, pero usted tiene una sensación de confianza, de regocijo, de confort, de esperanza. Usted no se sabe explicar qué pasa, pero usted siente que ahí está y que viene, que ya viene, que ya viene, que ya viene. Les recomiendo una película que se llama Mejor Imposible con Jack Nicholson y es una historia donde un artista le pasa una situación y pierde la capacidad de pintar sus cuadros, era un pintor, y miren, hay una escena donde todo, o sea, porque hay un momento donde él queda arruinado, tuvo una situación y está con yeso, o sea, no puede pintar porque tiene un brazo enyesado, le quebraron varias costillas, está llevado, está todavía convaleciente, casi no puede caminar, enyesado, quebrado, todo. Y hay un momento de inflexión en el que pasa algo, una cosa pasó ahí y de repente es como si la luz se hubiera hecho y ese tipo siente, y en la cara, además el actor es increíble como hace su papel, y el tipo hace una cosa tan impresionante que hasta se quita ese yeso y empieza a pintar y empieza la inspiración a llegar a su vida. Y miren, la gotera seguía en el techo, pero ya la inspiración estaba fluyendo a través de él y ahí es donde usted se empieza a dar cuenta que el viaje más importante que hacemos es un viaje sin distancia, donde adentro nosotros mismos conectamos con el Supremo. Y cuando conectas con el Supremo, ya cambió todo. Todo ya cambió. No importa tu cuenta bancaria, no importa la gotera, no importa si te dejó el esposo. No, ahí, conectado con lo Supremo, ya empiezas a percibir la vida y el universo desde la verdad. ¿Cuál? Abundancia. Y por eso te llenas de certeza y de confianza. Entonces, somos más agradecidos cuando nos mentalizamos con lo Supremo. Miren que estos ejercicios que hacemos aquí es pues para alinearnos con el Supremo. Y si lo logramos, alinearnos con el Supremo, más cosas vamos a recibir y más rápido las vamos a recibir. Ojo, la gratitud llevará tu mente a la manera como van a llegar las cosas. La gratitud te va a permitir tener ideas de cómo es que van a llegar las cosas. La gratitud te va a permitir tener ideas de qué trabajo vas a poner, de qué acciones vas a ejecutar. Y te va a mantener, la gratitud, te va a mantener en armonía cercana con el pensamiento creativo y te va a prevenir de caer en el pensamiento competitivo. El que está en medio de la competencia no está alineado con lo supremo, está alineado con la mente que cree que los recursos son escasos y por eso tengo que competir con mi hermano. Cuando compito con mi hermano es porque me siento separado de mi hermano. Cuando compito con mi hermano, puede incluso mi ignorancia llevarme a querer hacerle daño a mi hermano y me separé. Dejé de percibir la verdad. ¿Cuál? Mi hermano y yo somos la misma cosa y no necesito competir con él porque yo puedo crear lo mío. Tampoco necesito la casa de él, no necesito la esposa de él, no necesito el dinero de él, porque hay suficientes esposas para todos. Me hago entender el punto. Bueno, la gratitud, bueno, entonces listo.
Hay una ley de gratitud. Y miren que aquí hay otro numeral que me lleva abajo. Dice, la verdadera gratitud induce la felicidad usando la ley de la atracción. Listo, y ahí cierra. Hay una ley de gratitud y es absolutamente necesario que sigas esa ley. Si quieres observar los resultados que esperas, sigue la ley. La ley de la gratitud es el principio natural de que la acción y la reacción siempre son iguales y en direcciones opuestas. Sé que sonó raro, pero lo que nos está diciendo es, mire, con la ley de la gratitud, usted logra que lo que va, vuelve. Con la ley de la gratitud, usted logra que lo que va, vuelve. Germán, ¿y qué va? El pensamiento creador. ¿Tú quieres saber cómo estás pensando? Observa qué estás recibiendo. ¿Tú quieres saber qué estás pensando? Observa qué es lo que estás recibiendo. Si lo que estás recibiendo no te gusta, no hay que cambiar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu jefe. Si lo que estás recibiendo no te gusta, eso que no te gusta te está diciendo cómo estás pensando. ¿Cómo estoy pensando? Germán, ¿y para qué está el mundo de la materia? Para darnos cuenta cómo estamos pensando. Si la materia que me rodea es linda, es hermosa, es alineada, es armónica, es potente, es abundante, mis pensamientos están alineados. La gratitud que expresa tu mente hacia la sustancia inteligente es una liberación de poder. ¿Qué cosa? La gratitud es una liberación de poder, porque el pensamiento va a la sustancia sin forma de una manera potente por medio de la gratitud. Miren, usted no puede fallar en llegar hacia donde va dirigido si sostiene permanentemente la gratitud, porque el movimiento será instantáneo de regreso hacia usted. ¿Quiere acortar los tiempos de materialización? ¿Qué tan agradecido es? ¿Quiere que lo que usted imprime en la sustancia sin forma se dé más rápido? ¿Qué tan agradecido es? Germán, pero ¿cómo va a estar agradecido si ahí está la gotera? Vea la gotera inundando la casa. Sí, pero al menos tienes ojos para ver la gotera, al menos tienes a tu familia, al menos tienes a tus hijos, al menos tienes la vida, al menos tienes salud, al menos tienes la posibilidad de acceder a información. O sea, quien no valora lo que tiene, no merece lo que sueña. Esa frase a mí me dice mucho porque antes que recibir tengo que ser capaz de agradecer lo que ya hay. Y mire, yo se lo digo y me consta. Si usted no es capaz de agradecer por lo que hay en el presente, así en el futuro hayan millones de riquezas, usted allá va a ser el mismo que hoy. ¿Cuál es el de hoy? No agradece. ¿Sabe qué le va a pasar cuando tenga el millón de posesiones? Va a querer otro millón de posesiones. Y cuando ya tenga 2 millones de posesiones, va a querer 4. Porque como usted se compara, el que no agradece tiende a no conectarse con lo supremo, sino con lo limitado. Pero si su gratitud es fuerte y constante, la reacción de la sustancia sin forma será fuerte y constante. El movimiento de las cosas será siempre hacia dónde, hacia usted. ¿Cuáles cosas? Pues las que tiene en el pensamiento. Note la actitud de agradecimiento que nos enseñó Jesús. Como si siempre estuviera diciendo, gracias Padre porque me has oído. O sea, él daba por hecho. El momento en que permites que tu mente se sumerja en la desesperación, lo repito, el momento en el que permites que tu mente se sumerja en la desesperación de lo aparente, empiezas a perder el suelo. Si fijas tu atención en lo común, si fijas tu atención en lo ordinario, en lo pobre, en lo escuálido y en lo negativo, pues tu mente va a tomar la forma de esas cosas. ¿Dónde estás poniendo tu atención? ¿En los problemas o en las soluciones? Tu mente va a tomar la forma de esas cosas. Y si tu mente toma la forma de lo pobre, lo escuálido, lo ordinario y lo común, entonces lo común, lo pobre, lo escuálido y lo ordinario se van a ir hacia ti con toda, porque eres un creador perfecto. Estarás creando una realidad. Permitir a tu mente sumergirse en lo inferior es volverse inferior y te vas a rodear de cosas inferiores.
Ustedes han visto que Dayan siempre te dice, hey, siempre, tiquete aéreo, cómpralo en primera clase, si vas a cine, siempre en primera clase, siempre en VIP, siempre acostúmbrate a lo mejor, a lo VIP, acostúmbrate. ¿Por qué? Pues porque eso es natural, acostúmbrate a lo mejor. Sí, buenas, quiero ver la película tal, en preferencial, por favor. No, no hay preferencial. Ah, no hay puesto para mí. Vamos para otra sala de cine, muchas gracias. Acostúmbrate, porque finalmente es tu mente la que termina creando tu realidad. Por otro lado, fijarte en lo mejor es rodearte con lo mejor y ser lo mejor. Somos sustancia pensante también, y la sustancia pensante siempre toma la forma de lo que piensa. Ah, somos lo que pensamos. A. Nightingale, por allá en 1930. El secreto más raro que jamás existió. ¿Y cuál es el secreto? Somos lo que pensamos. Pero ya años antes este señor lo estaba diciendo. Muy bien. Por lo tanto, la mente agradecida siempre se concentra en lo mejor. Por lo tanto, tiendes a convertirte en ¿qué? En lo mejor. La persona que no tiene sentimiento de gratitud no puede mantener la fe, y sin la fe no puedes ser rico por medio del método creativo. No puedes ser rico. O sea, ¿qué significa que no puedes ser rico por medio del método creativo? Que no eres capaz de usar tu poder para crear. Te toca depender de la suerte. ¿Sí? Que alguien viene y te dé. Entonces ahí es donde, que cambien al político. Eso es porque tienes la fe puesta en que del político depende tu creación. Que cambien al presidente, que cambien a mi jefe, que cambien al ministro, quiero cambiar a mi esposa, ojalá cambien a estos niñitos, mis hijos que no me hacen caso. Es decir, siempre crees que algo afuera es lo que te va a dar la creación y la felicidad. Si tú, mire, la persona que no tiene sentimiento de gratitud no puede mantener la fe, y sin fe no puedes activar el poder, el método creativo para ser rico, ¿vale? Miren, no, y ya con eso termina, no desperdicies mucho tiempo, y esto es lo que siempre estamos hablando. Miren que trading ontológico básicamente es un espacio para trabajar ¿qué? Ser inofendible, ser imperturbable, ser invulnerable. Esa es la gran promesa de valor de trading ontológico. ¿Y cómo lo logramos? Erradicando el miedo. ¿Y cómo lo logramos? Erradicando la polaridad. No hay buenos y malos. Mi padre creó un plan perfecto y todos hacen parte del plan. Así que agradezco por todos mis hermanos, los que se portan como yo quiero y los que no se portan como yo quiero. Los amo a todos. Ojo. Por eso es que aquí siempre decimos, no criticamos, no enjuiciamos, no condenamos a nadie. Son mis hermanitos. Ellos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Si no les alcanza para más, compasión con mi hermanito. Mira lo que dice el autor. No desperdicies mucho tiempo platicando o pensando de faltas o errores cometidos por aquellos en el poder. No pierdas tiempo en eso. Miren, su organización del mundo ha creado tu oportunidad. Todo lo que viene hacia ti es debido a ellos. A ver, les pongo un ejemplo. Ustedes saben cuántas personas que aman el proyecto de XRP odian a Gary Gensler, el antiguo presidente de la SEC. Y no se dan cuenta que gracias a Gary Gensler, que le declaró la guerra a Ripple, tuvimos 7 años para comprar XRP por debajo de los 50 centavos. Si no fuera por Gary Gensler, no hubiéramos podido tener 7 años para acumular barato ese activo que ahora vale más de $3. ¿Sí? Pero la gente no se da cuenta de esas cosas. Mire, su organización del mundo, pues lo que hacen los políticos, ha creado tu oportunidad. Todo lo que viene hacia ti es debido a ellos. No te enojes contra los políticos corruptos. Si no fuera por políticos, viviríamos en la anarquía y tus oportunidades estarían seriamente reducidas. Dios ha trabajado mucho y pacientemente para traernos a donde estamos en la industria y el gobierno. Ojo, y Dios sigue trabajando en todas las áreas. No hay la menor duda que no necesita burócratas, o sea, no necesitamos burócratas, magnates, capitanes de la industria, políticos. Y es evidente que pronto podremos prescindir de todos ellos. Ojo, y se pueden desechar, pero por lo pronto son necesarios en este nivel de conciencia. Acuérdense, vivimos en un planeta de nivel
tercer nivel de conciencia que ya pasó al cuarto nivel de conciencia. Pronto no los necesitaremos, pero por ahora aún siguen siendo necesarios. Recuerda que todos ellos están ayudando a arreglar las maneras en que la riqueza llegará hacia ti y que tú lo puedas agradecer. Esto te ayudará a estar en armonía con lo bueno en todo, y lo bueno en todo se moverá en ti. ¿Sí ven tan sabio como dijo con lo bueno en todo? Él no dijo con lo bueno y lo malo. Amigos, eso fue el capítulo 7 llamado La gratitud. Y yo no sé ustedes qué opinen, pero me parece que este pequeño texto, puesto en el contexto correcto, y el nuestro es el contexto correcto, creo que es muy, muy, muy poderoso. Con eso terminamos esta semana. Ay, Diana nos dice que es el Sermón de la Montaña. ¿Será que ha de ser? Es un libro. Y Emmet es el autor. Entonces el sermón es un libro de ese autor que se llama Emmet Fox. Bueno, súper, 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 súper. Bien. Y por aquí veo que de pronto ustedes estén diciendo algo. Listo. Aquí. Ok. Bueno, Pablo nos está diciendo, claro, es que cuando TD Ameritrade fue comprado por Charles Schwab, muchas reglas cambiaron. Es muy bueno que por eso ustedes también observen, hay otros brokers, por ejemplo, Interactive Brokers, es muy bueno, está regulado, está en la bolsa, es una empresa que cotiza en la bolsa, porque aquí nos dice nuestro amigo Pablo, que seguramente ya habrá visto esto en las políticas de Charles Schwab, que si abusas y compras mucho, pueden llegar a pedirte un depósito de $25,000. Y al hermano de Pablo sí le suspendieron la cuenta. Ok. Bueno, es bueno que tengan ahí el backup, ¿no? Interactive Brokers es una buena opción. ¿Listo? Ahí David nos está respondiendo para que vean la respuesta de David. Bueno, mi Gladys dice, Germán, te escribí al interno, porfa, revisa temas. Bueno, mi Gladysita, listo. Yo siempre me tengo que poner al día con el WhatsApp, sino que es que si me pusiera, pero voy a ir a buscar el chat contigo. A mí me pasó esta semana, yo no opero en crédito, yo transfiero y me codificaron la cuenta con pattern de, si está pasando entonces. Bueno, llevamos ya unos meses con Charles Schwab y este es el tema. El Sermón del Monte es el libro que analiza el discurso más conocido de Jesús. Bueno, y para que sepan, Mari nos acaba de mandar, creo que ese es el libro, se llama La llave de oro. Bueno, miren, ahí tiene el libro en PDF, La llave de oro, nos lo acaba de mandar nuestra compañera Mari. Amigos, gracias por esta semana tan nutritiva, cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes, y con los que quieran pues expandir esta mastermind, o sea, esta mente maestra, acuérdense que 2, 3, 4, 5 de nosotros juntos no somos capaces de generar tanta energía como si fuésemos 1,000 o 5,000. Esa es la razón por la cual Dayan, desde que concibió el programa, dijo, esto tiene que convertirse en una comunidad impresionantemente grande, y parte de ese plan es estas masterclass, donde la idea es acercar a sus allegados y familiares con este asunto. Así que para quienes eso les interese, nos vemos mañana a las 9 a las 9 de la mañana, hora New York, y pues ahí ya ustedes ya saben, también serán las 9 Colombia, y en los distintos países, pues sus diferentes usos horarios. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Gran abrazo para todos. Chao, chao. Mágico, hijo.